Excelentísimos señores diputados, señoras y señores, amigos, compañeros, todos, es para mí una verdadera satisfacción estar aquí esta mañana abriendo este debate sobre política de defensa, que tiene que comenzar, creo, es necesario, con un agradecimiento a los portavoces de defensa que han tenido la generosidad de compartir su agenda, su tiempo con nosotros aquí presentes, y para todos los que espero puedan seguirnos también a través de las redes. Este agradecimiento, lógicamente, lo tengo que hacer extensivo al think tank Artículo 30, organizador, impulsor de este debate, y con el que, como secretaria general de Adalede, me unen vínculos muy importantes. Nuestra asociación es la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional. Sus miembros somos antiguos alumnos de los cursos de Defensa Nacional que organiza anualmente el CSDEN, con gran éxito, por cierto, y nuestra finalidad, nuestro objeto fundamental es la promoción de la cultura de seguridad y defensa en la sociedad civil. Por lo tanto, con el artículo 30 es evidente que nos unen muchos intereses y nos unen las personas, porque muchos de los miembros y de los responsables del artículo 30 son a la vez miembros de Adalede. En lo que respecta a la difusión de la cultura de seguridad y defensa, sin duda alguna el Congreso de los Diputados y en particular su Comisión de Defensa es un vehículo privilegiado, un vehículo institucional privilegiado, porque permite pavimentar en un doble sentido un camino para que fluya esa conciencia que queremos trasladar a los ciudadanos acerca de la importancia de los temas de seguridad y de defensa. De un lado, es evidente que la Comisión y el Congreso de los Diputados en general constituyen la arena política a partir de la que nace la opinión pública, y es capaz de generar, por lo tanto, esa cultura, esa conciencia de defensa que deseamos ver en todos los españoles cada vez de forma más intensa. Creo que es completamente necesario que todos sepamos que la paz, la seguridad son indispensables para el ejercicio de las libertades públicas, de los derechos fundamentales, que eso no nace de manera espontánea, que eso tiene detrás unas estructuras, un esfuerzo, el trabajo de hombres y mujeres y unas necesidades, por cierto, también que han de ser atendidas. En otro sentido, de vuelta, el Congreso de los Diputados recibe las demandas ciudadanas y solamente una ciudadanía en la que ha nacido y ha arraigado la conciencia de la importancia de los temas de seguridad y defensa es una ciudadanía que va a demandar a sus representantes políticos una política de defensa que sea lo que está llamada a ser, como todos sabemos, una política de Estado, una verdadera política de Estado, capaz de superar las diferencias ideológicas, capaz de superar lo coyuntural, capaz de ser estable, una política fuerte y eficaz. Si los ciudadanos creen que en su vida necesitan de la seguridad y la defensa, demandarán esa verdadera política de Estado. La seguridad y la defensa, la difusión de su cultura, tiene aún mucho por hacer del lado de las instituciones y en cuanto a la sociedad civil. Del lado de las instituciones no puede corresponder solo esa difusión al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, al CSDEN. Debe corresponder a todos y a todos los niveles públicos, territoriales, de responsabilidad. Por ejemplo, en el ámbito educativo tenemos mucho por hacer, no podemos hacer lo que pretendemos, no podemos generar esa conciencia de seguridad y defensa en nuestros hijos si no es de la mano del Ministerio de Educación, de las autoridades autonómicas competentes. Y en el marco de la sociedad civil es creciente la difusión de la cultura de seguridad y defensa, pero lo es en ámbitos en los que ya de alguna manera estaba sembrada esa semilla. En foros como este nos encontramos con personas de los ámbitos académicos de investigación, periodistas especializados, perfiles ligados a la industria de defensa,
periodistas especializados que ya estaban interesados en estos temas. Pero el verdadero reto es llegar a todos los ciudadanos, generalizar la conciencia de la importancia de la seguridad y la defensa en todos los españoles que, en principio, o muchos de ellos, no se habían planteado esta cuestión o no viven así lo que la seguridad y la defensa representan. Un último llamamiento a los jóvenes, que para Adalede son muy importantes. Los jóvenes tienen la ventaja y el potencial de ser una generación que ya no tiene prejuicios históricos que ligaban los uniformes, lo militar, a épocas pretéritas, convulsas o no democráticas, y además, con respecto a mi generación, viven en un ámbito distinto. Yo crecí con la generación que creía en el fin de la historia, ellos no. Los jóvenes son conscientes de los riesgos y las amenazas, entienden las necesidades de la seguridad y la defensa. Sin más, paso el testigo, no sin agradecer de nuevo a todos los presentes su participación, a Jesús, de Artículo 30, que va a moderar y conducir este seguro interesantísimo debate. Gracias. Muchas gracias. Seré yo lo más breve posible con mi introducción. En España, los temas de política exterior y defensa en general han sido tristemente relegados, en nuestra opinión, a un plano muy secundario en el marco del debate político general. Desde la transición existió un consenso generalizado sobre el deseo y la conveniencia de reincorporarnos plenamente a la comunidad internacional y el proyecto europeo, que nos llevó a apostar decididamente, muy acertadamente creo yo, por el proyecto europeo, entonces encarnado en la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea, en el marco político-social, y por el vínculo transatlántico occidental, encarnado en la OTAN, en el marco político-militar. En torno a estos dos ejes principales se estableció un consenso generalizado entre las principales fuerzas políticas de ámbito y alcance nacional que, con sus matices, perdura hasta hoy. El problema que algunos detectamos a día de hoy es que, fruto de ese consenso, en su día más que justificado, se ha adoptado, por lo general, una actitud algo pasiva y hasta complaciente en estos temas, amparados por la máxima de lo que es bueno para la Unión Europea y o la OTAN es bueno para España, o la solución para nuestros problemas en España es más Unión Europea y o más OTAN. A veces simplemente sumándonos a consensos establecidos por los demás miembros, más que apostando más firmemente por, como miembros importantes de dichas instituciones, contribuir en nuestra legítima medida a formar y guiar dichos consensos. A nadie se le escapa que, para bien o para mal, la política en España se ha polarizado bastante en los últimos años, no solo con la fragmentación fruto de la aparición de nuevos partidos, sino también con la ruptura de viejos consensos, no solo en estos dos sectores que nos ocupan hoy, sino en muchos más que abarcan la totalidad del espectro del debate político. En el año 2019, recordado por todos por la gran afluencia de citas electorales de distintas naturalezas, nacionales, regionales y europeas, tristemente se habló y debatió bastante poco sobre las propuestas y visiones de los distintos partidos sobre temas internacionales y de defensa. Esto no es un problema achacable a ningún partido en particular, sino a la clase política y a la sociedad española en general. En campañas electorales, el interés por estos temas es muy secundario y los partidos en general son reacios a dedicarle demasiado tiempo y atención por temor también a ser malinterpretados o airear temas que ofrecen poco atractivo en cuanto a atraer votos nuevos y sí muchas posibilidades de ahuyentar a potenciales apoyos. Ahora, lejos de cualquier cita electoral inminente, se nos presenta una oportunidad idónea para poder presentar y discutir los distintos programas y visiones en un ambiente mucho más sosegado y analítico. Además de ofrecer la visión de cada cual, desde Artículo 30, y aquí sí que confesaremos que somos parte interesada, como Adalede, quisiéramos abordar también el tema de cómo conseguir entre todos, y creo no equivocarme que aquí sí que disfrutamos todos de un consenso, normalizar y poner en valor la presencia y el trabajo de las Fuerzas Armadas en sí como un instrumento, y muy eficaz y valioso, del Estado,
no solo en el ámbito puramente militar y geoestratégico, sino, como ha quedado demostrado durante la pandemia y en emergencias naturales como Filomena y la presente irrupción del volcán en Palma, al servicio de la ciudadanía en general. El orden de intervención ahora será estrictamente el de representatividad parlamentaria. Así que, como introducción general, la primera pregunta que voy a dedicar es: ¿qué dos temas resaltaríais de la actual situación política de España en los asuntos de seguridad y defensa? Y primero le cedo la palabra a Zaida Cantera. Vamos de menor a mayor. Fantástico. Pues entonces el primero será Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, diputado desde la 11ª legislatura, ¿no? Por Madrid. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la gente de Artículo 30 y a Dalede por su invitación. No solo por la invitación, también por la persistencia para conseguir hacer este debate, que ha sido algo que la pandemia y estos momentos tan duros que hemos pasado todos, pues ha ido prolongando. Pero, sin embargo, y por sacar algo positivo, yo creo que se enmarca dentro de una semana pues muy interesante para hablar precisamente de estos temas, ¿no? Primero porque en esta semana ha comenzado el debate de presupuestos, algo fundamental para la industria de la defensa y para la propia defensa, porque de los presupuestos emanan las posibilidades de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y también dentro del concepto o dentro del marco de la feria, esta FEINDEF, que finaliza hoy, la segunda feria de industria de la defensa en España, que, bueno, yo creo que a los que hay que felicitar, desde luego a los organizadores. Creo que hacía falta en España, este es el segundo año que se hace, y yo creo que es una cosa que hacía falta poner en España, porque debemos de reivindicar no solo delante de toda la industria española, delante de toda la sociedad, sino también de nuestros países vecinos y de nuestros aliados, la potencia que tiene nuestra industria de la defensa, las capacidades que pueden desarrollar y el alcance, desde luego, dentro del mundo de la industria en general, de una industria muy específica como la industria de defensa, tan importante para el sostenimiento no solo de la propia defensa, sino también de la propia industria. Así que, bueno, yo creo que no hay mal que por bien no venga, como decía aquel, y se ha encuadrado dentro de esta semana, así que a mí me parece fantástico. Bueno, me preguntabas sobre qué dos aspectos, y yo voy a hacer una pequeña consideración un poco general, ¿no? Y me voy a retrotraer quizás a un debate similar al que hicimos también, que organizó también Artículo 30, hace, yo creo que fue 2 años, ¿no? Quizás el último, en esta misma sala, y donde estuvimos pues los mismos que nos encontramos ahora aquí. Y si echamos la vista atrás a aquel debate, pues a mí lo que me parece que resulta, bueno, poco gratificante es que la situación en la que nos encontramos es la misma en la que nos encontrábamos hace 2 años. Y de lo que vamos a hablar y de los problemas que tiene la defensa y la industria de la defensa, pues no hemos avanzado nada en estos 2 años. Esta, desde luego, para mí es, desde mi punto de vista, vamos, es una realidad incuestionable y es una realidad que no es positiva. Que sigamos hablando de los mismos problemas que hablábamos hace 2 años y que no se haya hecho nada por mejorar esto, pues yo creo que hay responsabilidades, seguro que de todos, pero algunos más que de otros, ¿no? Y yo creo que el Gobierno tiene una responsabilidad grande en este sentido, en la que, sobre todo en los principales problemas que ya veníamos a manifestar hace 2 años, como es el apoyo a la industria de la defensa, la falta de un presupuesto o de un proyecto o de una ley plurianual que permita a las Fuerzas Armadas hacer una programación adecuada, y desde luego a la industria de la defensa pues tener también una idea clara de cómo se va a poder desarrollar esas inversiones. El Estado, tenemos los mismos problemas que tenemos dentro de los recursos humanos de las Fuerzas Armadas, seguimos sin una ley única de carrera militar, seguimos con el problema de la tropa y la marinería, con las expulsiones o las salidas a los 45 años sin resolver, con unos recursos humanos, con unos profesionales cada vez más precarios, donde la temporalidad no se corrige, en fin, los mismos problemas
los mismos problemas que teníamos hace 2 años. A mí me parece que esto tiene que hacernos pensar que lo que hay que hacer es solucionar las cosas, y cuando hablamos de temas de Estado y problemas de Estado, pues lo que tenemos que coger el toro por los cuernos y resolver las cuestiones, ¿no? Y voy un poco a lo concreto. Acabamos de iniciar el trámite presupuestario. El Gobierno ha venido con unos presupuestos donde el presupuesto de defensa sube un 7,9%. Desde mi grupo parlamentario de Ciudadanos, nosotros consideramos que esto es muy insuficiente, que no va a resolver los problemas estructurales que existen y presentan las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, que es un presupuesto que hace poco sostenible nuestras capacidades a futuro no lejano, a un futuro cercano, donde no se van a adquirir capacidades claras que estamos empezando a perder. Y bueno, si hablamos del último ejercicio de Flotex que se acaba de hacer hace nada, pues por primera vez en este ejercicio tan importante para nuestra Armada, el arma submarina no ha estado presente. Y yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar un poco en que hay algo que se está haciendo mal. Cuando el principal ejercicio de nuestra Armada resulta que una capacidad tan importante como el arma submarina no está presente en ese ejercicio, pues es que algo se está haciendo mal. No quiero ya mencionar la falta de capacidad antisubmarina, que es algo que, en fin, hemos perdido completamente, y precisamente que un país con un litoral, con una costa, con unos intereses económicos en el mundo marino tan importantes como los que tiene España, por la extensión, lógicamente, de sus costas, no tenga ninguna capacidad de defensa antisubmarina, pues yo creo que esto algo no se está haciendo bien. Para mí, y no quiero finalizar en este primer turno, pues quiero poner encima de la mesa esta realidad, ¿no? No se ha hecho nada en estos 2 años de gobierno. Fíjense que en la defensa de los presupuestos la ministra de Hacienda no mencionó en ningún momento los presupuestos de la defensa, ni mencionó en ningún momento los presupuestos de las fuerzas y cuerpos del Estado. Probablemente porque aquellos de los que tiene que obtener el apoyo presupuestario para sacarlos adelante no quieren oír hablar nada ni de nuestras Fuerzas Armadas ni de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues esto también me parece una tristeza y desde luego poco gratificante para todos aquellos que entendemos de verdad la defensa y la seguridad como un asunto de Estado al que hay que poner solución inmediata a las graves carencias que tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El siguiente turno al general Agustín Rossetti. Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos. Y muchas gracias a DLD y Artículo 30 por la oportunidad que nos dan de establecer este diálogo, ¿no? en esta mañana en que podemos sacar a colación pues muchos temas que interesan tanto a los españoles, como se ha dicho aquí, pues sin embargo permanecen más o menos ocultos, ¿no? Sin valorar realmente la incidencia que tiene en nuestra vida, como son los problemas de seguridad y defensa. Como introducción general, se nos dice que podemos hacer un planteamiento de la situación geopolítica y concretamente de 2 aspectos que son los que tengan particular importancia en relación con España, ¿no? Yo digo solamente 2 del mundo bipolar, ¿no? que había antes de la caída del muro de Berlín, al mundo multipolar en que tenemos en este momento, ¿no? Pasando por la monopolaridad, ¿no? de los años 90, aquí han pasado muchas cosas, ¿no? Han cambiado muchas cosas, ¿no? Ahora realmente la geopolítica ha vuelto. La geopolítica en la medida en que el factor geográfico tiene una gran importancia precisamente en la relación internacional. Hay una pluralidad de actores, ¿no? Bueno, que es un actor estratégico, pues bueno, sabemos, ¿no? que realmente es un sujeto internacional con capacidad de producir impacto, ¿no? en el ámbito en el que se manifiestan sus intereses.
Y en esta pluralidad, pues realmente pues lo que surgen son controversias, ¿no?, que van a repercutir en fricciones, roces y demás, ¿no? Si alguien pensara un escenario como el que hemos tenido, ¿no?, y bueno, ahí sigue por las islas del Canal, ¿no?, entre Francia y el Reino Unido, pues diría, bueno, esto parece que es una película de ciencia ficción, de estas que hay, ¿no? Bien, el multilateralismo en esta situación pierde terreno y el realismo se afianza en el comportamiento de los Estados, superando, ¿no?, pues digamos una etapa en la que hemos estado muy dominados por el idealismo. En este sentido hemos visto a Estados Unidos como, de acuerdo con sus intereses, pues ha ido a Afganistán sencillamente, ¿no? Y ahí queda la cosa. ¿Por qué? Porque tiene que fijar su atención en el área Indo-Pacífica, donde se manifiestan sus intereses prioritariamente. Pero si nos ceñimos a lo que más directamente, como nos dice la cuestión que se nos plantea, afecta a España, yo diría que hay dos aspectos, ¿no?, que tienen especial importancia, ¿no? En primer lugar, la crisis, podemos hablar de crisis en el sentido de transformación, de cambio de identidad en la Unión Europea. O sea, esto es algo que afecta a España muy particularmente. ¿Por qué? Pues porque venimos de la generación del 14, de ahí viene realmente todo nuestro posicionamiento exterior, en cuanto es asumido por la mayor parte de la población española. Europa es la solución, España es un problema, Europa es la solución. Si Europa, a su vez, se manifiesta como problema, pues no cabe duda que hay algo aquí que afecta pues, a España pues muy directamente. Hemos puesto en Europa pues todas nuestras esperanzas, digamos, de alguna manera, desde el problema de la inmigración hasta, pues, no sé, pues, cuestiones como la agricultura, por ejemplo, ¿no?, que es un tema tan importante que lo tenemos ahí. Ahora se nos habla de una concertación en materia de política exterior y defensa, y tenemos ahí una dificultad grande porque la Unión Europea realmente no es el actor estratégico que algunos piensan que podría ser, porque le falta precisamente esa capacidad de ser esa nota de soberanía, que es lo que verdaderamente mueve, digamos, no todo su comportamiento en el exterior. Vemos cómo los intereses de Francia o de Alemania pues se imponen en este sentido, y hemos visto pues al Reino Unido, como en esta situación, pues ha preferido salir. Esto es un problema geopolítico que planteo en esta cuestión sin estar aportando en este caso solución alguna, ¿no? Pero en fin, es que ahí está precisamente ese debate que en este momento está en torno a la ponencia por el futuro de la Unión Europea. En segundo lugar, mirando ahora hacia el sur, yo hablaría de la militarización del Mediterráneo ante la creciente asertividad de Turquía en su extremo oriental y el desencuentro que va a más entre Marruecos y Argelia, porque hay ahí una lucha no digamos por la hegemonía, pero sí por el papel de primer actor en esta región en la que está España. Luego este asunto afecta también a España muy directamente, y le afecta en sus intereses vitales, ¿no? Porque ahí tenemos, pues, entre otras cosas, territorios. Tenemos en estos territorios africanos pues dos plazas, Peñones y demás gitanos, y un archipiélago como es Canarias, que se ve muy directamente afectado. España es una potencia atlántico-mediterránea, es frontera del mar, es en Rimland, ¿no?, frontera del mar de la Unión Europea. Y como consecuencia, la vinculación a la OTAN es muy importante para la protección de nuestros intereses y para el papel que podamos desempeñar precisamente en el seno de la Unión Europea. Como conclusión, del vigor de España como actor estratégico dependerá su valor para sus aliados y socios, y en consecuencia también la cobertura que podrá alcanzar para velar por sus intereses y alcanzar sus objetivos nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. El siguiente, por el Partido Popular, el general Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, tiene la palabra.
Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su asistencia a esta mesa redonda para hablar de política de defensa. En primer lugar, quiero agradecer al Congreso de los Diputados, en la persona de su presidente, el habernos autorizado a realizar este acto, que ha sido, como se ha expuesto con anterioridad, perseguido con ahínco por artículo 30 para poder celebrarse en este foro y poder ser retransmitido con mayor o menor foro presencial. Esto hasta última hora ha sido pues, un asunto pendiente que al final se ha resuelto de la manera más satisfactoria posible, pero que en las futuras ediciones pues tendrá que hacerse con mayor presencialidad. Agradezco también al artículo 30 que haya tenido esta iniciativa, esta persistencia para poder estar todos aquí juntos y poder debatir de estos asuntos que son de interés y que tan necesitados estamos en la nación española de divulgar y diseminar para incrementar el conocimiento. Me gustaría hacer una referencia a una cosa que, bueno, antes de entrar en debate quiero hacer dos recordatorios que esta mañana leyendo la prensa me han impactado personalmente y quiero compartir. Uno es el sentimiento por la agresión sexual padecida el pasado lunes en Igualada por una niña, que no es una joven, sino una niña de 16 años. Esta mañana he leído la carta de su madre al presidente Sánchez, que me ha impactado brutalmente, describiendo el relato de los hechos, y también el lamentable suceso acaecido ayer en Madrid, en el Colegio Monte Alto, con el fallecimiento de una niña, que también me han tocado emocionalmente y quiero dejar aquí testimonio de recuerdo a sus familias y de acompañamiento a las familias de los fallecidos o de la víctima, en el primero de los casos. El señor Gutiérrez de Ciudadanos mencionaba que ayer en el debate de presupuestos no se mencionó defensa y lamentablemente sí se mencionó, pero se mencionó de una manera bastante ambigua que conduce un poco a confusión. La ministra de Hacienda planteó en defensa del incremento en el presupuesto de defensa, que como os he dicho ha experimentado un 8% aproximadamente, el hecho de que las inversiones en defensa generan puestos de trabajo y por lo tanto tienen un impacto positivo en el mercado laboral escuetamente. Y entonces esto, bueno, es una defensa del presupuesto de defensa, pero no es quizá la defensa más eficaz que se pueda hacer. De hecho, el representante de Euskal Herria Bildu con el que estaba debatiendo, a continuación pues lo calificó esa descripción del presupuesto de defensa como sorprendente, porque él decía que el presupuesto de defensa crecía para subvencionar un gasto improductivo, porque él interpreta que en defensa se gasta para no utilizarla, porque nadie quiere gastar en defensa para tener que ponerla en juego, sino para que no se tenga que utilizar nunca. Entonces, bueno, este es el principal producto de la inversión en defensa, que no se tenga que utilizar nunca. Es decir, se invierte en disuasión mediante la proyección de una imagen de España como nación solvente en el ámbito de la defensa de sus intereses. Pero bueno, esto es lo que dio de sí ayer los pequeños comentarios que se hicieron en el debate de presupuestos sobre el presupuesto de defensa. Habrá ocasión en la continuación del debate en enmienda y en comisión de continuar hablando del presupuesto de defensa. He olvidado agradecer a Rocío Tarlea también su introducción y su presencia a la Secretaría General de Adalede y la importante función que prestan en la divulgación de la cultura de defensa en la sociedad española. Hablando de dos escenarios de la actualidad geopolítica que nos afectan directamente, a mí en primer lugar me parece que el primero que nos afecta directamente es la basculación de la prioridad de los Estados Unidos en su interés hacia el Indo-Pacífico, que ha revolucionado un poco a la Europa de la defensa. El señor Borrell, en cuanto se produjeron los efectos de Afganistán, inmediatamente empezó a hablar de la necesidad de un ejército europeo. Las capitales empezaron a responder y a reaccionar, la mayor parte de ellas de manera negativa, porque, como se ha dicho, la política de defensa conlleva también acuerdo y unidad en lo que se refiere a la política exterior, los intereses exteriores y de seguridad en la observación del mundo. Pero el caso es que, después de los hechos de Afganistán, tras 20 años de presencia que se originaron, como todos recuerdan, como consecuencia de los ataques a las Torres Gemelas en el año 2001, en cuyo momento Estados Unidos invocó el artículo 5 para la defensa mutua colectiva y se puso en marcha la operación que ha durado 20 años. El primer motivo de la operación era acabar con la base terrorista
consolidada en Afganistán, desde la cual se procedía a atentar contra intereses occidentales en todo el mundo. Una vez neutralizada la condición de Afganistán como base logística de terroristas en aquel momento, pues se consideró por parte de la comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas y con la colaboración de las organizaciones de defensa como la OTAN, por ejemplo, una cosa que el presidente Biden negó, que es el desarrollo social y político del país para hacer que Afganistán nunca volviese a ser una base de terroristas. El presidente Biden dijo que ese no era el objetivo de la misión, bueno, no era el primero, pero sí fue el consiguiente. Y las naciones de la Alianza Atlántica han aportado lo mejor de sí mismas para hacer un traspaso de responsabilidad al reconstituido ejército afgano, que tan poco tiempo duró en su reconstitución, para ejercer el control efectivo del país. Tras el fracaso o tras los resultados adversos, los reveses experimentados en todo este proceso de salida de Afganistán, en donde he de decir que los Estados Unidos dejaron más de 2.000 muertos y nosotros 100, y la población de Estados Unidos no es 20 veces la población de España, con lo cual el peso asumido por los Estados Unidos también es necesario ponerlo en la balanza del reconocimiento, cuando el presidente Biden dice pues que ya se ha asumido un coste suficiente por parte de su nación. Pero, en fin, el hecho es que, como consecuencia de nuestra salida de Afganistán, la fragilidad y la vulnerabilidad que se percibió de los contribuyentes de la Unión Europea, que sin la potente presencia de los Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul habríamos sido incapaces de llevar a cabo una operación que nos permitiese extraer a lo que restase de nuestro personal y al personal afgano que ha colaborado con nosotros durante estos 20 años, pues tras ese revés y después de los incidentes registrados recientemente en el Pacífico, con la presencia masiva de aviación china amenazando la soberanía aérea de Taiwán en todo ese espacio, que ha llevado también a los Estados Unidos a dar pasos de alianza o de desplazamiento hacia aproximaciones más contundentes hacia Australia, que han generado el famoso acuerdo del AUKUS entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, que han soliviantado tanto a Francia. Pues nos encontramos ahora mismo con una revisión de qué es lo que tiene que hacer la Unión Europea en este nuevo escenario en el que parece que nuestro aliado preeminente en la OTAN, que gasta el 39% de lo que gastamos todos los países del mundo en defensa, lo gastan los Estados Unidos, desplaza su interés hacia el este. Eso conduce a una reflexión de la Unión Europea, que hablaremos más tarde de ello, supongo. Y el segundo escenario, al margen del desplazamiento del interés de los Estados Unidos hacia el este, pues es el que ha mencionado el general Rossetti, que es el del desencuentro creciente entre Argelia y Marruecos, y la frustración de Marruecos por no encontrar respaldo a su postura en lo concerniente a la descolonización del Sáhara, lo cual le lleva pues a mantener con Argelia ese desencuentro, a incrementar su gasto en defensa, como está saliendo recurrentemente en los medios de comunicación. Hoy he leído que parece ser que de momento Argelia, que quiere reaccionar al hecho ocurrido esta semana del asesinato de 3 camioneros cruzando el Sáhara Occidental desde Mauritania hacia Argelia, que fueron interceptados por el ejército marroquí, bombardeados y asesinados, pues que parece ser que de momento Argelia se va a contentar con reforzar más al Polisario para que continúe incrementando su capacidad de hostigar al ejército marroquí, lo cual hace pensar en un crecimiento de la tensión entre Argelia y Marruecos, que ha tenido consecuencias, como saben, en la interrupción del flujo de gas a través de Marruecos, con nuevas orientaciones por parte de nuestro gobierno en las negociaciones con Argelia, que producirán un encarecimiento aún mayor de que ya estamos experimentando en lo concerniente a flujo de sustancias energéticas, a la energía.
Y por otra parte, en lo que concierne al escenario próximo de España, pues la mayor afectación obviamente incurre en los territorios que ha mencionado el general Rossetti de las Islas Canarias, de Ceuta y de Melilla. Es decir, que con respecto a Ceuta y Melilla, este perjuicio se viene experimentando ya como consecuencia de la reivindicación histórica de Marruecos sobre la soberanía de ambas ciudades, con el resultado de un progresivo cierre de fronteras, primero la aduana comercial en Melilla y después las fronteras terrestres, lo cual restringe lógicamente la movilidad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla en el sentido en el que tradicional históricamente han estado acostumbrados a vivir pasando de Marruecos a España a través de esa frontera de una manera acogida a los acuerdos de buena vecindad. Yo creo que estos dos escenarios son los escenarios que deben concentrar nuestra atención, uno conduciéndonos a la Unión Europea. ¿Qué hacemos ahora que el primo de Zumosol parece que nos pide más insistentemente que hagamos frente a nuestras responsabilidades para nuestra propia seguridad y defensa? Y qué sucede en el escenario sur, en el que el conflicto de Argelia y Marruecos parece que va increciendo y de momento no se ve, con el sustrato del desencuentro del Sáhara como fondo de todo ello, no se ve que pueda aliviarse o atenuarse de momento. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, general. Y por último, le cedo la palabra a Zaida Cantera de Castro, portavoz de defensa del Partido Socialista. Muchas gracias, Jesús. Lo primero de todo, darles las gracias por haber venido, unirme al agradecimiento de todos los aquí presentes al Congreso de los Diputados, en concreto a la Mesa del Congreso de los Diputados, por la aprobación y de la realización de esta mesa redonda. En este caso, también a artículo 30, dicen que el que la sigue y la persigue al final la consigue. Aquí esto es una prueba evidente de ello. Y unirme a las palabras de respeto, no sabría cómo decirlo, ¿no?, de apoyo a las dos víctimas recientes y a sus familiares, tanto a la niña, efectivamente, a la niña de 16 años que ha sido brutalmente violada, como al trágico accidente que tuvimos ayer en el que se atropellaron a varios escolares a la salida de un colegio, en el que falleció una menor también de 6 años. Dicho esto, y a raíz y a tenor de la pregunta que se nos plantea, cabría decir que lo primero que tenemos que ver es el concepto que tenemos en España con respecto a la defensa y el concepto que tenemos con respecto a la seguridad, ¿no?, y la imbricación de la una dentro de la otra. Y luego, una cosa son las aspiraciones que tenemos y otra cosa son las posibilidades que tenemos de satisfacer este concepto que nosotros podamos establecer. No obstante, determinar que, sea cual fuere el concepto de seguridad y, por tanto, de defensa como parte de la misma, podemos establecer dos escenarios con continuidad entre ambos mismos, que uno es el escenario exterior, ¿no?, de España en el ámbito global. Por tanto, ¿qué concepto tenemos de España? ¿Qué concepto queremos tener de España? ¿Y cuál es la imagen? ¿Y cuál es el peso? ¿Y cuál es el actor que queremos que figure en este mundo global? Y otro es en la seguridad, la defensa, qué percepción tenemos y cómo queremos que España como nación ejerza esa seguridad y esa defensa en el ámbito interior. Recordando siempre que la una sin la otra hoy día no son excluyentes, sino tienen que ser, al contrario, tienen que ser complementarias, porque si no, mal haríamos. ¿Por qué digo mal haríamos? Porque ningún país puede ser autónomo hoy día al 100% en ninguna de las capacidades, ni siquiera los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un gigante que necesita a los enanos para poder desarrollar inclusive su seguridad y su defensa, y ya lo hemos visto. Y desde luego los enanos no hacen nada sin un gigante si quieren trasladar este concepto de seguridad y defensa más allá. Bien, dicho esto, dentro del ámbito de España, en el concepto de seguridad global, tenemos que tener en cuenta las alianzas. Es cierto lo que aquí se ha matizado y lo que aquí se ha dicho, que ahora mismo los intereses, por lo menos lo que se percibe de los intereses que está manifestando Estados Unidos con respecto a sus aliados, están siendo modificados. Estados Unidos, a raíz de lo de Afganistán, y no solo de Afganistán, sino el posicionamiento de China, Rusia, con la apertura del Ártico, las influencias que está teniendo China en su área también de influencia. Esto incluye el Indo-Pacífico, no solo el Indo-Pacífico, sino
inclusive en África, Rusia, con esas injerencias que está teniendo a través de ejercicios híbridos o de digamos, subcontrataciones encubiertas en la zona gris del conflicto en África a través de empresas que contratan a mercenarios, está haciendo una injerencia bastante fuerte en África. Dentro de todo este mare magnum, obviamente España tiene que buscar su posicionamiento, ¿no? Y tiene que no solo buscar su posicionamiento, sino marcar posición. Y esta posición tiene que quedar claramente marcada en lo que se nos avecina el año que viene, en el 2022, que es la cumbre de la OTAN, donde se va a desarrollar el nuevo concepto estratégico, que será el concepto estratégico de Madrid de la OTAN. Y ahí tiene que quedar impregnada también cuál es nuestra visión con respecto a la seguridad, lo que nosotros percibimos a la seguridad y la defensa de los propios intereses de España, no solo como nación, sino como también elemento que está dentro de la Unión Europea. Como ven, estoy no mezclando, sino hablando de OTAN y Unión Europea. España no puede ir sola por el mundo, pero está en la Unión Europea y tampoco puede desligarse de la OTAN. La OTAN ahora mismo, como tiene a su gigante, que son los Estados Unidos, está basculando, y lo vemos en las reuniones a las que asistimos, está basculando sus intereses hacia el Indo-Pacífico, como aquí se ha dicho, o hacia esa apertura que se está produciendo en el Ártico. Recordemos que la gran mayoría de los 30 países que forman la OTAN pertenecen a la Unión Europea, pero hay países de la Unión Europea, como pueden ser Noruega, Islandia, que están en el norte, que tienen un área de influencia distinta, o tenemos a Canadá, por ejemplo, ¿no?, que tienen otros intereses, y los propios Estados Unidos, ¿no? Esa matiz de Taiwán que tenemos en China. Estoy pegando saltos de un lado a otro porque entiendo que estos conceptos ustedes ya los tienen referenciados, pero quiero ir luego al final. Si bien es cierto que la OTAN, los Estados Unidos parece que están basculando su interés hacia el Indo-Pacífico, tampoco es menos cierto que en las reuniones de la OTAN, cuando se les ha manifestado por parte de los representantes de España, de los representantes de Francia, incluso los representantes de otros países de la Unión Europea, ante la preocupación que ellos mismos manifiestan en estas reuniones de qué está pasando con la Unión Europea, por qué está matizándose en la PESCO va a ser una injerencia dentro de la OTAN, bueno, nosotros le manifestamos, bueno, es que vosotros estáis basculando vuestro interés de la zona de Europa, que fue una de las razones, no nos olvidemos, del origen de la organización del Tratado del Atlántico Norte. No olvidemos entre sus articulados cuál pone que son las zonas de acción, que no dejan de ser el norte de América y Europa, norte de América y Europa. Dentro de este concepto nosotros le decimos, bueno, es que nosotros tenemos intereses. Nuestros intereses ahora mismo, nuestras mayores preocupaciones son dos, ¿no? El sur de Europa, que aquí se ha dicho, el sur de Europa, que es por donde nos está entrando uno de los riesgos, y aquí el concepto de seguridad, defensa, el concepto de seguridad y defensa no lo tenemos que dejar constreñido exclusivamente a una seguridad física, a una seguridad incluso de algún tipo lógica. No, es que los conceptos de seguridad y el concepto de defensa ya tiene que ser mucho más amplios. Nos hemos visto con la pandemia, estamos viendo qué está pasando con los suministros energéticos, estamos viendo qué está pasando con los suministros y las cadenas logísticas de determinados elementos primarios, que como pueden ser la comida, y estamos viendo qué es lo que está pasando con otros conceptos como pueden ser el ciberespacio, la seguridad en el ámbito ciber, o inclusive en lo que es en la zona espacial, ¿no? Dentro de este amplio concepto de seguridad, nosotros les decimos que nuestros intereses se centran en el sur, porque por ahí nos viene una de las amenazas principales que vemos que puede ser la desestabilización de las sociedades, sobre todo ante ese gran boom que está viviendo la demografía africana, que es la inmigración. Pero no solo nos llega la inmigración por el sur, también nos llega la inmigración por el este, ¿no? Y todo eso tenemos algo en común, que es el Mediterráneo. El Mediterráneo, por cierto, dentro de 2 semanas se celebra aquí en Barcelona el Grupo Especial del Mediterráneo de la OTAN, que se tratarán estos conceptos. Dicho esto, claro, nosotros le decimos a la OTAN, bueno, es que la mayor parte de los países de la Unión Europea tenemos unos intereses que se centran en nuestro ámbito próximo de la Unión Europea y que son nuestras fronteras. Y vosotros nos estáis diciendo que queréis trasladar vuestra presión hacia otro ámbito, que es el Indo-Pacífico. Y le decimos,
Y les preguntas, entonces, ¿qué pasa con nosotros? El origen de la Unión Europea. El origen que además apoya cuando se aplica el artículo 5 en Afganistán. Bueno, ellos nos dijeron que van a estar en ambas cosas. Bueno, esto es lo que hay que recordarle, entre otros casos, a Estados Unidos, que un gigante sin los enanos tampoco hace nada. Y esto es lo que tiene que matizar España, su posición dentro del ámbito global de la seguridad y la defensa, sin olvidarnos que los intereses de España no solo se defienden en las fronteras próximas, sino más allá de las fronteras próximas. ¿Por qué digo más allá? Hemos vivido una pandemia, estamos viviendo una pandemia que recordemos de dónde venían los suministros esencialmente con respecto a las mascarillas que ahora llevamos, con los EPIs o inclusive con respecto a algunos medicamentos. ¿Qué nos está ocurriendo? Que los intereses de España no solo están en la proximidad de España, está más allá. Por eso España no puede contraponer u oponer los conceptos de Unión Europea, PESCO, con respecto a la OTAN. No lo oponemos y así lo manifestamos. Cuando el señor Borrell llega y dice, no, Unión Europea, un ejército europeo, una defensa europea, nosotros decimos sí, porque nuestros intereses comunes con los países de la Unión Europea son mayores que los intereses comunes con los países de América del Norte. Pero tenemos también intereses comunes con ambos. Por tanto, debemos de ser capaces de complementar unos con otros. Complementar. Así de sencillo. Y eso quiere decir que, miren ustedes, si la OTAN no es capaz o no tiene los recursos necesarios para hacer frente a algunos de nuestros intereses primarios que tenemos cercanos, la Unión Europea tiene que ser autosuficiente para atender esos intereses. Dícese, por ejemplo, las fronteras, pero nunca solo. Por tanto, Unión Europea sí, OTAN también, unos y otros. Y que lo que nosotros gastemos, invirtamos, me gusta decir mejor, invirtamos en la defensa, es decir, en nuestras Fuerzas Armadas, invirtamos para satisfacer las necesidades que se nos demanden por parte de nuestros aliados en la Unión Europea, sean a su vez complementarias con respecto a la OTAN. Y esto se lo hemos dicho y así se lo hemos manifestado en todos los foros en los que hemos estado. Si nosotros invertimos en nuestra industria de defensa, que es uno de los posicionamientos del Partido Socialista, y aquí lo han podido ver ustedes en diferentes iniciativas, abogamos por una industria de defensa europea potente y fondos públicos europeos para empresas públicas, para empresas de la industria de defensa europea, porque tenemos capacidades para desarrollarlo, tenemos capacidades de I+D+I y tenemos ingenieros, personal suficientemente cualificado y tenemos además medios para importar o fabricar o generar dentro de la propia Unión Europea las materias primas necesarias para estos desarrollos. Esto no quiere decir que nos aislemos tampoco la Unión Europea o España del resto del mundo, no. Se necesita, pero primemos la importancia de nuestra industria, porque sí, nuestra industria genera empleos, sí, nuestra industria genera desarrollo y sí, nuestra industria genera avances tecnológicos que luego además revierten en la sociedad civil. Luego no demonicemos tampoco la industria. Y con respecto a España, el mismo modelo. Abogamos por impulsar la industria de defensa española, fondos públicos españoles para industria de defensa española. Y si tenemos que contratar a empresas extranjeras porque no tenemos los recursos en España, que esas empresas extranjeras dejen conocimiento en España, generen empleo en España con fondos públicos españoles. No estoy diciendo nada nuevo, lo hacen los franceses, lo hacen los americanos lo han hecho con Afganistán. El material que se ha comprado con el dinero que se ha invertido en Afganistán ha sido eminentemente de los Estados Unidos. La capacidad de exportación de material de defensa a Afganistán de los Estados Unidos creció y espero a ver si dentro de poco sale un informe que está previsto en cómo ha sido el ciclo precisamente de inversión del dinero de Afganistán, cómo ha ido precisamente a Estados Unidos. Lógico, nosotros invertimos dinero que genere empleo en nuestra sociedad. Dentro de este posicionamiento exterior global, en el que España tiene que marcar sus referencias, tiene que marcar cuáles son sus intereses. Aquí ya se ha mencionado interés próximo, la satisfacción de lo que es una cierta autonomía, que no la tenemos, pero por lo menos que no tengamos necesidad
o escasez de recursos energéticos. En este caso, no le recordemos el gasoducto por Argelia, porque ha cortado el grifo por el gasoducto que procedía de Marruecos, en esta disyuntiva que tienen actualmente o aumento de las tensiones que tienen Marruecos-Argelia. Esperemos que esto sea simplemente se quede en un soft power, hard power de mediana intensidad y que no escale a mayores situaciones. Decía también que España tiene que mirarse al interior, ¿no? Y aquí tenemos un concepto de la defensa que, si bien los que estamos aquí presentes podemos estar en comunidad con respecto a él, no estamos en tanta comunidad con el resto de España. Y este es un problema que tenemos, y aquí lo ha manifestado la Secretaria General de la ADLEDE, con respecto a la conciencia y cultura de defensa que tiene nuestra sociedad. Esto es un problema porque nuestra sociedad es la que vota y es la que nos vota a nosotros, y para que estemos en este Parlamento y que en este Parlamento se aprueben unos presupuestos. Si nuestra sociedad mayoritariamente no percibe la necesidad de las Fuerzas Armadas como un elemento esencial dentro de su vida, del mantenimiento de sus principios y de sus formas y valores de vida actual, tenemos un problema, porque entonces no percibe la necesidad de la inversión en defensa y no entiende, por tanto, que sea necesario, entre otras cosas, la nueva estrategia de seguridad nacional que defina las nuevas amenazas, los nuevos riesgos, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos dos fuentes importantes dentro de nuestro ámbito, que es, primero, incrementar la conciencia y la cultura de defensa como algo fundamental dentro de un ciclo que se retroalimenta, por desgracia, o la pescadilla que se muerde la cola. Si nuestra ciudadanía no percibe la necesidad de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros políticos no invierten en Fuerzas Armadas. Esto es así. Es un problema que no solo es eminentemente de España, pero nuestra propia idiosincrasia histórica con respecto a la percepción de nuestras Fuerzas Armadas hace que esto ocurra. Y voy acabando. La nueva estrategia de seguridad nacional tienen que salir sus nuevas definición de amenazas, de riesgos, así como las líneas de acción que en ellas se basan. ¿Qué ocurre con la ciberseguridad? ¿Qué ocurre con estos nuevos riesgos y cómo las tenemos que hacer frente? Ahí estará otro de los puntos importantes de la percepción, ya no tanto de nuestra comunidad, de nuestra ciudadanía con respecto a la seguridad, pero sí de nuestras élites, entre comillas, lo de élites, de gobernantes, para con respecto a nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Zaida. Dices que estabas saltando pues, por muchos temas, abarcando todo. La pregunta era intencionadamente amplia en ese respecto. Vamos, el tema resaltaría de la situación política actual mundial y cómo afecta a España. Y creo que habéis todos respondido admirablemente bien ante el reto. Habéis citado pues cosas muy específicas, pues que no tenemos ley de carrera militar, si la crisis de identidad tanto en la Unión Europea como fuera, el papel de España y la autopercepción de España en el exterior, nuestro posicionamiento frente a futuras cumbres y de todo. Ahora, por lo tanto, me gustaría intentar resaltar, para centrar un poco el debate, que os refiráis en referencia específica al proyecto político de vuestros partidos, qué aspectos concretos, uno o dos, quisierais resaltar, pues ya sea para esta legislatura y para la siguiente, en cuanto a la visión de vuestro partido. Y es que, como bien habéis dicho muchísimos, aquí en España de política de defensa y política internacional se habla poco, y hay muchas veces que gobiernos, tanto con mayoría absoluta, gobiernos en minoría, o ahora pues el primer gobierno en coalición, hay muchos objetivos no tanto ya de ejecución específica, presupuestario, de leyes específicas, sino de mera visión, que como sociedad española, y esta otra vez pues creo que es un mal que nos persigue a Occidente en general, no es una idiosincrasia española en particular, pero con mayoría absoluta de un partido o con un gran
consenso subyacente en cuanto a los grandes temas, no acabamos de lograr implementar. Al final de la legislatura mira uno atrás y dices, bueno, esto se acabó dejando para el jueves siempre y 4 años después no lo llegamos a abordar. Sea pues la ley de carrera militar, sea el plan de retiro, sea un proyecto específico como el 8×8, que pues 1 o 2 temas estrella como programa específico de partido quisierais resaltar que ofrecéis o que ponéis en la mesa tanto para esta legislatura como la siguiente. Miguel Ángel, te doy la palabra a ti primero. Bueno, muchas gracias, Jesús. Pues, bueno, un poco hemos hablado, yo he hablado antes un poco sobre todas esas cosas que no se han hecho o que ya comentábamos hace mucho tiempo y que siguen ahí un poco en el cajón, ¿no?, de los deberes por hacer por parte del gobierno, que es quien al final puede llevar adelante estas cosas, porque los partidos políticos podemos poner muchas cosas en nuestros programas, pero al final tiene que ser una acción decidida del gobierno llevarlas adelante. Y quiero explicarme. O sea, es imposible hacer una ley de carrera militar única a través de una proposición de ley de un grupo parlamentario que no esté en el gobierno. Eso tiene que ser un proyecto de gobierno, porque el proyecto de ley tiene que extraerse como un proyecto de ley del gobierno, porque necesita una ley como esta, como la que estamos hablando, o por ejemplo la ley de financiación plurianual, exactamente igual. No se puede llevar desde una proposición de ley de un grupo parlamentario. Tiene que llevarse desde un proyecto de ley del gobierno, porque necesita una serie de informes previos, de consensos, de discusiones con Hacienda, Seguridad Social, Ministerio de Industria, o sea, informes de los consejos de Estado, el Consejo Económico y Social. O sea, necesita venir armada de un montón de informes previos y, sobre todo, de manejar una cantidad de información que los partidos que no estamos en los gobiernos, que no estamos en el gobierno y que somos parte de la oposición, pues no lo tenemos y no podemos manejar. Para hacer una ley de carrera militar única bien hecha, pues hay que saberse bien todos los datos exactamente del personal que tiene la subsecretaría dentro del Ministerio de Defensa, y eso no está al alcance de los partidos de la oposición. Por tanto, por eso yo cuando digo que esto le reclamamos al gobierno, es que esto ha de hacerse desde el gobierno. Evidentemente nosotros en nuestro programa lo hemos llevado siempre y lo hemos defendido siempre y vamos a seguir con ello. Me parece que 2 cosas absolutamente básicas es una ley única de carrera militar y, desde luego, una ley de financiación plurianual. Esto me parece como las cosas más urgentes. Pero, insisto, por mucho que uno lo quiera llevar, al final es un gobierno el que lo tiene que sacar adelante y ojalá lo ideal pues sería que ese gobierno o cualquier gobierno lo sacara adelante con el mayor consenso posible, es decir, haciendo partícipe no solo a esas instituciones que deben de aportar estos informes previos, sino también al resto de los grupos políticos, que yo creo que tenemos mucho que decir y que hemos hablado mucho de esto. Y a mí me parece que una cosa, que cuando se habla y se requiere tanto esta visión de Estado por parte de todos, y se esgrime tanto como una necesidad imperiosa de que realmente sea una visión de Estado, pues al final pues digamos que el movimiento se demuestra andando. Tiene que ser el gobierno el que llame a los portavoces o que llame a los partidos, que habla una mesa de negociación, una mesa de diálogo, una mesa para saber qué cosas, unos estudios previos, nos gustaría a todos los partidos aportar en ese sentido, porque además creo que este es un tema, la ley de financiación plurianual, que llevamos todos los partidos en nuestros programas electorales desde hace muchísimo tiempo. Todos. Por tanto, todos entendemos que esto es una necesidad. Bueno, pues hay que ponerse a hacerlo y hay que reclamarle al gobierno de turno que se ponga a hacer esto. Yo sé que probablemente no es el gobierno, o hay una serie de socios dentro de este gobierno que quieren hablar poco de esto, pero bueno. Y luego hay una parte también que al final yo sí quiero reflejar dentro de lo que es la idea del proyecto, porque un proyecto político que no tenga una idea de cuál es la defensa en su conjunto, para qué sirve y cómo se debe proyectar, pues tiene poco sentido. Y en ese sentido, pues nosotros de Ciudadanos, como un partido que es profundamente europeísta, pues hemos defendido precisamente siempre, y en este sentido con los temas de defensa, que dentro de la propia Unión Europea, pues este concepto que debemos de impulsar cada vez más de autonomía estratégica y autonomía estratégica dentro de la defensa europea, pues es un pilar fundamental en el que se debe apoyar cualquier proyecto a futuro que uno quiera tener sobre este sentido, ¿no? Y es evidente que dentro de esta
autonomía estratégica europea, pues hay conceptos que creo que además deberían ser muy posibles y los que España puede apoyar mucho, ¿no? Antes, mis compañeros, con los que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que han estado mencionando sobre el eje Indo-Pacífico, en fin, la OTAN, todo esto, creo que hay una parte también importante, ¿no? Y es LATAM, ¿no? O sea, al final, el Tratado Atlántico Norte, bueno, parece que va a coger una preponderancia importante la parte Indo-Pacífica, pero probablemente la parte del Atlántico Sur también. Y yo creo que ahí España precisamente es donde nuevamente tiene la capacidad de hablar y de decir muchas cosas. Primero, porque estamos hablando de una comunidad como es toda Latinoamérica y Sudamérica, donde España ha tenido siempre un papel muy preponderante en las relaciones, tanto comerciales como políticas, y que por tanto puede ser un interlocutor absolutamente válido precisamente entre OTAN, entre Europa y entre el mundo latinoamericano. Y yo creo que esto no debemos de olvidarlo nunca. Nos ha mencionado antes esta parte y a nosotros nos parece, desde nuestro partido de Ciudadanos, pues nos parece muy importante. Y creo también que al final esa especie de esa brújula estratégica, ¿no?, que es como se está definiendo con ese concepto en Europa, esta parte de autonomía estratégica, pues debe de efectivamente hacer mucho caso a la vecindad sur, pero para la cual hay que estar preparado. Y entonces antes hablábamos de la capacidad, de la pérdida de capacidades que tienen en estos momentos las Fuerzas Armadas españolas. Claro, es muy difícil que España, país que es, y se ha mencionado ya, el conflicto evidentemente argelino y marroquí, bueno, sin observación, o sea, el arma submarina es esencial para esto. Y volvemos a decir lo de antes, ¿no? O sea, nos encontramos con unas capacidades muy limitadas y, claro, estar pensando que España, por mucho movimiento que quiera hacer la OTAN o parte de la OTAN o Estados Unidos, principalmente dentro de la OTAN, sobre China, que nosotros vamos a ser un actor importante en el Indo-Pacífico, yo creo que eso es una cosa un poco absurda. Es un poco absurdo plantearse que España pueda desempeñar cualquier tipo de papel en cualquier operación que la OTAN pueda desarrollar en el Indo-Pacífico. Y no lo digo yo esto se lo pregunté al GEMAT en su comparecencia de presupuestos y me respondió exactamente esto, que evidentemente queda muy lejos de nuestras capacidades poder intervenir, ojo, no solo las de España y las de muchos países europeos de la OTAN, O sea, nos queda muy lejos el Indo-Pacífico a nosotros para ser capaces de desarrollar cosas ahí. Entonces nosotros tenemos que ir atendiendo a cuáles son nuestros problemas más cercanos, creo, hacer valer esos problemas dentro de la alianza y tenerlos y marcarlos como esa parte de la brújula estratégica en Europa que para nosotros debe ser la vecindad sur. Sin duda, hay muchas incógnitas todavía que deben de dirimirse en este sentido, como cuál puede ser el futuro de Rusia y China, en esas relaciones que cada vez parece que se van deteriorando un poco más y en esas relaciones que cada vez quizás se vayan deteriorando, no debemos de perder la idea de que cuando nosotros hablamos de Rusia, Rusia está en nuestro flanco sur ya. Que antes parece que como esto era un problema los países bálticos, pero es que Rusia está en África a través de esos proxies que está montando, a través de todos esos acuerdos con empresas mercenarios, pero también con bases en el Mediterráneo. Entonces, el problema de Rusia ya no es un problema solo del Atlántico Norte, de los países ribereños en el Atlántico Norte, o de los países bálticos, o de los países del norte de Europa. No, empieza a ser un problema también de los países del sur, porque los tenemos aquí. Por tanto, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer valer nosotros precisamente como país más cercano, como puerta sur de Europa y por tanto como puerta sur también de la OTAN. Y yo creo que esos son los conceptos. Sin ese concepto base estratégico es muy difícil ser luego capaz de desarrollar iniciativas nacionales, como las que mencionaba antes, porque tienen que estar orientadas todas en el mismo sentido. Entonces, cuando hablamos de pérdida de capacidades, de necesidad de nuevas capacidades, pues tenemos que entender cuáles son las capacidades que nosotros vamos a necesitar o para qué, en esa idea de la disuasión que mencionaba antes Fernando, con la que coincido perfectamente, que es esencial y que es de lo que trata unas Fuerzas Armadas, de tener la capacidad de disuasión suficiente para que nunca deban de ser utilizadas ni empleadas, ¿no? Que ese debe ser el objetivo siempre de todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. El siguiente, el general Rossetti, mi general. Muchas gracias. Se nos pregunta por
política de defensa, creo, en este caso, ¿no? Y yo no, veo que, en fin, como andamos cortos de tiempo, pues quizás nos ha faltado algo por en medio, que es hablar de... gracias. Que es hablar de estrategia. Bien, si no hablamos de estrategia primero, ¿no? Entonces los objetivos de política de defensa pues flotan un poco en el vacío, ¿no? ¿Dónde se asientan? ¿Por qué tenemos estos programas y no tenemos otros y tal, ¿no? Creo que falta una estrategia nacional. Se hizo un gran intento en este sentido cuando se hizo la revisión estratégica, a raíz del año 2000, 2001 y tal, ¿no? Cuando se desarrolló aquello y tal, ¿no? Pero quedó inconcluso, ¿no? Quedó sin compromiso. Y creo que esto es una tarea pendiente, ¿no? Entonces, hace falta un gran consenso nacional en este sentido. Las intervenciones de los que me han precedido pues me da pues ciertas esperanzas, ¿no? En este sentido, porque me parece que hay un acuerdo básico en esa visión global, ¿no? de cómo estamos, ¿no? Aunque no lo estemos, ¿no? En las líneas de acción que habría que seguir. Antes de hablar de prioridades, digamos, ¿no? En este aspecto habría que establecer de alguna manera pues unas líneas de acción por parte de mi partido, ¿no? En este caso, cómo vemos el problema. Yendo al programa, ya que se nos ha preguntado por él, ¿no? Pues lo primero que se encuentra, dice, la primera obligación del gobierno es garantizar la seguridad de los españoles. ¿No? Bien, aquí estamos hablando, digamos, de una orientación estratégica fundamental. Disuasión y reacción con capacidades propias, mínimas y tal, ¿no? Pero como ya sabemos que no alcanzan, y como ha dicho pues Zaid hace un momento, muy acertadamente, las grandes potencias son las más necesitadas precisamente de alianza, pues no digamos las medianas, ¿no? O pequeñas, ¿no? Pues se prolonga, digamos, ese poder nacional con las alianzas. Esa es la razón por la que estamos en las alianzas, y no el contrario, porque a veces se tiene la percepción de que estamos en la OTAN para servir unos supuestos intereses de la OTAN. La OTAN no tiene intereses. Los intereses de la OTAN son intereses en la OTAN de las naciones que forman parte de ella y le dan vida. La misma percepción tenemos en el caso de la Unión Europea. Es decir, la soberanía es un elemento fundamental y nosotros percibimos el problema de la seguridad de España desde nuestra propia soberanía, teniendo conciencia clara de que hay tres intereses fundamentales. Tres palabras: soberanía, seguridad, prosperidad. Y por eso estamos donde estamos. Bien, dicho eso, pues realmente la disuasión, ya que hemos hablado de disuasión, depende de dos factores, que son la voluntad y la capacidad. La voluntad, estamos hablando de una voluntad nacional, estamos hablando de la importancia de una cultura de defensa, también se ha dicho aquí, también con mucho acierto. La capacidad pues está subordinada a la cultura de defensa, porque si no hay cultura de defensa, y empezamos por nuestros gobernantes, empezamos por los que estamos aquí, nuestra representación nacional, difícilmente vamos a poder desarrollar capacidades de defensa. Centrándome ya más en política de defensa, en lo que sería nuestro programa en este sentido, tendríamos que hablar de los recursos, ¿no? Y vamos a hablar de nuestro recurso más importante, que es el recurso humano, visto desde el punto de vista funcional. Pero estamos hablando de un recurso que tiene vida propia, que es el personal. Son caras, son personas, son familias. Por tanto, aquí en nuestro programa encontramos un enunciado: igualdad real de todos los soldados de España, profesión militar más allá de un contrato laboral, toda una vida al servicio de España. Este es un eje fundamental de nuestra política de defensa, de nuestra concepción de la política de defensa. Y por esta razón hemos presentado una proposición de ley. La proposición de ley de carrera militar única surge ante la necesidad de terminar con la lacra que suponen los que llaman despidos, digo despidos entre comillas, porque esto no es exactamente una relación laboral. Si fuera una relación laboral, ¿qué diríamos de quienes propugnan que las empresas tengan en su plantilla no más del 15% de empleo precario, ¿no? de temporalidad? Bueno, aquí se es temporal
pues hasta los 20 o 25 años de actividad y luego a la calle. Bueno, esto es un disparate. Si esto ha llegado a ser una ley, ha sido pues porque se veía muy lejos. Y se dijo, por el camino, pues iremos desarrollando pues una forma de que vayan teniendo salida, tal, de forma que al final no haya nadie que tenga que irse a los 45 años. Bueno, bien, es una idea, pero es una idea que han pasado 15 años y esa idea o no era buena o no hemos sabido darle realidad, ¿no? Llevarlo a la práctica, ¿no? Y ahora pues tenemos un problema enorme y lo que no podemos hacer es eso, ¿eh? Bien, por eso hicimos una proposición de ley. Mi amigo el señor Gutiérrez, ¿no? Al que agradezco mucho el apoyo de Ciudadanos a esta proposición de ley, que desgraciadamente los otros grupos parlamentarios no suscribieron, hubo alguno que sí, como Navarra Suma y tal, ¿no? Pero ha dicho una cosa que realmente nos planteamos en su momento, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer una proposición de ley? Esto lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Realmente es un proyecto, es lógico, porque el gobierno es el que tiene, digamos, pues todos los resortes administrativos, tiene todo el conocimiento para hacerlo. Pero es que queríamos demostrar que esa ley era posible. Y entonces nos pusimos a trabajar y la presentamos. Y esa ley hubiera sido posible, si hubiera pasado a tramitación, se hubiera podido desarrollar, pues, se hubiera podido debatir, y se hubiera podido sacar adelante, ¿no? Bien, pues no se hizo. Bueno, esto es una prioridad. Hay que resolver el problema del licenciamiento, la baja forzosa, ya no sé cómo llamarle, de nuestros soldados y marineros al cumplir los 45 años de edad. Bien, dicho esto, habría que decir, después de esta, digamos, primera prioridad fundamental, pues que los asuntos de personal yo creo que están muy maltratados, ¿no? Y cuando entremos en presupuesto podremos hablar un poco más de este tema, ¿no? La cuestión de retribuciones también es un problema enorme. Estamos teniendo problemas, ahora no tenemos problemas de reclutamiento, pero los hemos tenido, y muy serios, ¿no? Y podemos volver a tenerlos. Hay problemas de reclutamiento en algunos casos, como por ejemplo de oficiales médicos del cuerpo de sanidad. ¿Por qué? Pues porque no podemos competir. Esto no tiene otra solución que dejar de maltratar desde el punto de vista retributivo a los militares, como se está haciendo. Presentamos una proposición de ley en este sentido y esta conseguimos que se votase por todos los grupos parlamentarios. Salió adelante, pero a la hora de aplicarlo, pues el efecto que tuvo fue que le subieron, pues no sé, del orden de 20 euros, ¿no? Esto no es nada. Bien, la segunda cuestión, y voy muy rápido porque ya tengo que terminar porque el tiempo así nos obliga, es una ley de financiación. Tenemos que tener una ley de financiación de la defensa, porque ya veremos después, ahora cuando hablemos de presupuestos, el porqué. Y esta ley de financiación la presentamos conjuntamente con una adicional, por razones prácticas, al presentar la ley de carrera militar única, ¿no? Es necesario establecer un horizonte cierto para nuestras inversiones. Y pues, no digo nada más, no quiero extenderme más en este momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El tiempo apremia de verdad. Mi general Otazu, le cedo rápidamente la palabra. Muchas gracias, Jesús. Bueno, a mí, con respecto al programa y a los retos fundamentales, para nosotros el reto fundamental es reforzar el papel de España en la promoción del vínculo transatlántico y europeo. El protagonismo de España en el refuerzo sobre la base de la cooperación estructurada permanente. Ya hemos dicho que esto no representa un intento de segregación, sino un intento de asumir responsabilidades desde la parte europea de la Alianza Atlántica crecientes en coherencia con nuestros compromisos. Ello conlleva también el apoyo a la industria de defensa en su proyección europea y su respaldo por el Fondo Europeo de Defensa para acometer proyectos compartidos que generen sinergias favorables a todos los países miembros. En segundo lugar, después del refuerzo del vínculo transatlántico y europeo y la potenciación de la PESCO, que me gustaría decir con respecto a esto que cuando el señor Borrell habló de un ejército europeo inmediatamente fue puesta a la prueba porque nadie cree que se pueda hacer una estructura de defensa permanente
aportada de forma permanente por los países miembros de la Unión Europea que no comparten una política exterior y de seguridad, nosotros abogaríamos por la creación y el refuerzo de las estructuras semipermanentes de las que ya formamos parte, como es el caso del Cuerpo de Ejército Europeo, el Eurocuerpo, en el ámbito de la Unión Europea, o el Cuerpo de Reacción Rápida del Mando Aliado en Europa, que era el ARC, que su cuartel general se desplazó de Alemania al Reino Unido. Pero son estructuras semipermanentes que, cuando hay un reto al que hacer frente, los países llevan a cabo una conferencia de generación de fuerzas y, en función de su interés de participar y de proyectar sus recursos en un área determinada, bajo el paraguas de la solidaridad de la Unión Europea, pues unos países aportan y otros no, en función de sus intereses. Pero esas estructuras semipermanentes han funcionado durante muchos años. Nosotros en el ARC estamos ahora con un poco menos de impulso, en el Eurocuerpo seguimos. Nosotros creemos que eso hay que promocionarlo. Y el otro aspecto importante es el del presupuesto de defensa creciente. Tenemos que acometer un proyecto de incremento progresivo a lo largo de los años para aproximarnos a ese 2%. Ese 2% del PIB, del Producto Interior Bruto referido a defensa, siempre lo hemos dibujado como una demanda de la OTAN o de los Estados Unidos y no lo es. Es una necesidad propia de la nación española hacer crecer ese presupuesto. Ahora mismo el presupuesto está desequilibrado en favor del personal, y no porque tengamos más personal del que necesitamos, sino porque tenemos un presupuesto corto. Es decir, tenemos un gasto en personal superior al 50% y debería de ser un gasto, el personal debería repercutir en el presupuesto de defensa como un 40%. ¿Quiere decir esto que tenemos más personal del que necesitamos? ¿Que los soldados están muy bien pagados? ¿Que gastamos en personal demasiado? No, quiere decir que el presupuesto es corto y para los recursos de los que necesitamos disponer estamos cortos de presupuesto, lo cual redunda, en primer lugar, en este desequilibrio que digo de lo invertido en personal con respecto a lo invertido en material, y en segundo lugar con lo invertido en el sostenimiento de ese propio material. Es decir, esas dos cosas, proyección del refuerzo del protagonismo de España en la promoción del vínculo transatlántico y impulso de un crecimiento progresivo. Me gustaría mencionar dos cosas más. Una es la proyección de la promoción de la cultura de defensa. Es algo en lo que no necesito enfatizar, porque todo el mundo está convencido de que hay que hacerlo. En los últimos debates que hemos mantenido sobre esto, hemos identificado que hablamos mucho de ello en el nivel universitario y muy poco en la enseñanza básica, en la enseñanza primaria. Cuando los jóvenes españoles llegan a los 20 años, muchos de ellos ya tienen configurada una visión sobre lo que representan para ellos los militares, y es muy difícil introducir en ese momento una percepción de lo que es la cultura de defensa, con lo cual creemos que hay que promocionarlo desde abajo. Y por último, somos partidarios de la Ley de Carrera Militar Única. La existencia de dos leyes, la 2006 y la 2007, es una anomalía que se produjo en el año 2006, porque ambas leyes proceden de la Ley de Defensa Nacional del 2005, pero la del 2006, como había un atraso en la modernización de nuestro sistema de reclutamiento, pues se produjo una precipitación para sacarla lo antes posible. Entonces se sacó como se sacó. Cuando salió la 2007 de carrera militar, que sigue hablando de la tropa y marinería también, esa ley de carrera militar, ya se asumía que podría haberse hecho en una sola ley, pero no se hizo. El caso es que cuando se presentó el proyecto, la proposición de ley de Vox, esgrimimos y seguimos argumentando que esta ley de carrera militar única, en el que el perfil aproximado de las trayectorias profesionales de todos los militares debe ser semejante, no puede representar un envejecimiento de la media de edad de la tropa, de los escalones más bajos de la cadena operativa, fundamentalmente. Y hay que pensar en la operatividad de las Fuerzas Armadas, y hay que escuchar, aparte de a la tropa, hay que escuchar a la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, que se posiciona en este asunto hacia los políticos en demanda de una ley de carrera militar única que no repercuta en el alza de la media de edad de la tropa en los escalones más bajos. Y eso es lo que hay que buscar. Y eso es lo que no podía ir hacia adelante desde el punto de vista del Partido Popular. Pero estamos a favor de unificar los perfiles, las trayectorias, y acabar con esta temporalidad tan amenazante para la vida ordinaria de nuestros soldados. Nada más 5 minutos de los 10 que quedaban, con lo cual creo que he cubierto. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, mi general. Admirable su capacidad de concreción y síntesis. Le cedo la palabra a Zaida Cantera. Muchas gracias, Jesús. Bueno,
En el ámbito de la posición de España en el exterior nos van a encontrar casi en el mismo punto, entre otras cosas porque de los 4 que estamos aquí, si no me equivoco, salvo tú, creo que estamos incluso en la delegación española de la OTAN y tenemos muy claro y aquí que vamos primando los intereses de España más que esos rasgos ideológicos que nos puedan diferenciar dentro de nuestros respectivos partidos políticos o grupos parlamentarios. Precisamente con respecto a esto, veréis que en nuestro programa, igualmente, cuando hablamos de España en el mundo, abogamos por un reforzamiento de España en el conjunto de las alianzas, pero no solo porque esté presente, sino que se le vea. No vale con estar en los papeles, sino que se le tiene que ver y se tiene que influir, y para eso hay que estar, ¿no? Tal es así que España se ha traído con este Gobierno la cumbre de la OTAN para el 2022. No solo la cumbre de la OTAN, dentro de 2 semanas, como les he dicho, nos hemos traído el Grupo Especial del Mediterráneo, donde van a estar los 30 países más los países del mundo del árabe, más países interesados en el Mediterráneo, más etcétera, etcétera, etcétera. Y tal es así que es que el año que viene también nos hemos traído la gran plenaria con más de 1000 personas que estarán presentes en la gran plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Nos estamos trayendo cosas no solo porque queramos traérnoslas y tengamos que pagarlas, sino para que se vea en el exterior que España no solo figura en los papeles, sino que tiene que estar presente de manera activa. Eso también hace cultura de defensa y eso también hace conciencia de defensa, algo que aquí ya lo hemos matizado. Es fundamental, estamos de acuerdo, precisamente, y el Partido Socialista intentó con el Partido Popular un acuerdo al que se llegó, pero luego, por diversas circunstancias, se retrotrajo y no salió adelante, el que la cultura y la conciencia de defensa debe ser imbuida, debe ser explicada a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes en las escuelas, como hacen países tan dispares como Cuba, Irán, Estados Unidos, Francia, pero España no. ¿Por qué? Porque tenemos esa reminiscencia histórica que, como he dicho, las llevamos como un lastre o como unas piedras ahí en la mochila, porque de esta manera nuestros jóvenes, cuando lleguen a los 20 años, sabrán qué es lo que las Fuerzas Armadas y más allá, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son capaces de aportar a la ciudadanía. Porque algunos dicen, contraponen, y esto lo habréis oído decir o lo habrán ustedes oído decir muchas veces, de si invertimos en defensa no podemos invertir en camas de hospital, ni en mantequilla, ¿no? Y ni en comida. Entonces yo les digo, ¿qué ha pasado en Afganistán? ¿Qué ha pasado cuando el pilar fundamental de la seguridad se ha venido abajo? ¿Qué ha pasado? Lo poquito que tenían o que habíamos conseguido se ha derrumbado completamente. ¿Qué pasa si eliminamos el pilar de seguridad en España? Que nuestros principios, nuestros valores, nuestro modo de vida actual, hay factores externos que quieren cambiarlo, que quieren modificarlo para imponernos sus formas de vida. No vivimos en los mundos de Yuppie ni en los mundos de jauja, que aquí todos son buenos. No, hay buenos y malos. Y para defender a los buenos se necesitan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en especial las fuerzas armadas. No solo para el exterior, porque cuando las hemos necesitado aquí con la pandemia han estado, cuando las hemos necesitado con Filomena han estado, cuando las necesitamos retirando lava o retirando cenizas en La Palma están. O sea, y si están y las necesitamos, tenemos que enseñar a nuestra ciudadanía que eso necesita dinero, necesita inversión, no solo en material, no solo en infraestructuras, sino que nuestros soldados tienen que estar bien pagados, nuestros militares tienen que estar bien pagados y ahora mismo están muy mal pagados. Pero, claro, lo que estoy diciendo, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Quién vota a los políticos? Y los políticos, ¿qué tienen que hacer para que les voten? Para aplicar no solo las políticas de defensa, sino el resto de las políticas. Y aquí vamos a hablar de aumentar el presupuesto. Por supuesto que queremos que se aumente el presupuesto, no solo en esto, sino en todo. Pero para eso se necesitan unos recursos económicos determinados y unos recursos financieros. Y estos son de carácter limitado. Lo que no podemos venir es al Congreso de los Diputados y querer que se aumente en sanidad, se aumente en educación, se aumente en transportes, se aumente en alimentación, se aumente en ganadería, se aumente en tal y se aumente en defensa. Aumentemos en todos, pero es que no podemos aumentar en todos. Y esto hay que explicárselo a la ciudadanía. ¿Queremos aumentar en ciencia? Y que nuestros científicos estén bien pagados para que el I+D+I se quede en España y nuestros científicos se queden en España. ¿Queremos pagar bien a nuestros médicos, a nuestros sanitarios? Eso requiere unos recursos financieros que se necesitan equilibrar.
¿Quiere esto decir que no invirtamos en defensa? No. ¿Quiere decir que no hagamos demagogia? Precisamente ahora que venimos a los presupuestos generales del Estado, es muy bonito subir al estrado y decir, es que ustedes no invierten en ciencia, es que ustedes no invierten en investigación en enfermedades raras, es que ustedes no invierten en tal, es que ustedes no invierten en tal. Y queremos que todo aumente, pero no decimos de dónde lo sacamos. Ah, sí, esperemos. Quitemos los impuestos, principalmente a los ricos. ¿Me explico, verdad? Por supuesto que hay que aumentar y estamos completamente de acuerdo que hay que alcanzar dentro de las medidas y las posibilidades nuestras ese 2%. Y sobre todo y ante todo hay que pagar bien a nuestros militares. Tenemos que enseñarles a nuestra sociedad que nuestros militares cada vez que salen a la calle, tanto fuera como dentro, están defendiendo nuestros intereses, nos están defendiendo y eso cuesta dinero y hay que pagarles bien. No me vale que los militares de la Unidad Militar de Emergencias o los militares de cualquiera de las brigadas de infantería o de los de infantería de marina o del Ejército del Aire salgan a la calle en pandemia y sean los mal pagados con respecto al resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o con respecto al resto de los trabajadores, que también demandan que están mal pagados. Pues imaginémonos cómo están los militares. Sí. Se necesita incrementar el presupuesto en defensa. Y sí, estamos de acuerdo con ello. Pero tenemos la contradicción en nuestra sociedad. Y eso lo tenemos que cambiar. Y eso lo vemos aquí. Porque sí, tenemos en el Gobierno determinados elementos de coalición que no ven con buenos ojos el que se invierta. Te dicen, no, sí, hay que pagar bien a los militares. Bueno, aumentemos en defensa. Y entonces te critican los aumentos en defensa. A ver, señorías, si les incrementamos los sueldos, tenemos que incrementar los recursos económicos que van a defensa. ¿Qué hacemos entonces? Entonces no te lo votan. ¿Y quiénes les votan a ellos? Por tanto, no hagamos demagogia, porque yo ya he oído, no, es que sí que hay dinero para 400 euros para los jóvenes que se vayan a gastar en cultura. Y digo, bueno, no nos equivoquemos, no son 400 euros para ellos, son 400 euros que van a cultura, que generan empleo en cultura, que plan. ¿Y por qué no me das esos 400 euros a mí en defensa? Y hay que explicarlo, decirle, porque esos 400 euros no se consolidan. Los hay ahora, pero mañana no los hay. Entonces, a la ciudadanía hay que explicarle que si quieren mantener su modo de vida, sus valores, sus principios, el Estado de Derecho, cómo se levantan por la mañana y cómo se acuestan, eso requiere del pilar fundamental de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Y eso requiere inversión. Y en tanto en cuanto esto no entre en la cabeza, entre comillas, permítanme lo de entrar en la cabeza, en nuestra ciudadanía, difícilmente entra en todo el arco parlamentario. Y recordemos que en el arco parlamentario hay 350 diputados y diputadas y se necesita mayoría para aprobar unos presupuestos, los que sean. Y cuando hay una partida presupuestaria que cae, todas caen. Si cae la de defensa, cae absolutamente todos los presupuestos. Y esto hay que explicarlo. No vale, no aumentemos en defensa y bueno, vale. ¿Y de dónde quitamos? Súbete al Estado y di de dónde quitas. Nadie lo hace. Pensemos por qué. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaida. Tristemente por temas de tiempo, pues se nos quedan en coladero algunas preguntas. Sobre todo, queríamos haber preguntado de industria-defensa, solo que se ha tocado en cuanto hemos hablado todos de presupuesto, si es una cuestión meramente de, en un mundo globalizado, la escala, la masa crítica de las grandes compañías, si hace falta más apoyo directo, si esta consolidación del sector que pasa siempre en un ambiente cada vez más globalizado se debe acometer a nivel nacional, a nivel internacional, con socios estratégicos o no. Pero yo la conclusión que saco de aquí es que tras muchas dificultades para reunirnos, cuando nos reunimos sí que se muestra que hay todavía ciertos grandes consensos que sí perviven y segundo que sí que hay materia de la que hablar, sí que hay iniciativas que dices, oye, pues han llegado al paso número 1, al paso número 2 o al 3 y que la forma de que lleguen a la conclusión es que se pueda abrir abiertamente, que se pueda debatir abiertamente y tramitar o no tramitar. Tristemente también pues no tenemos... no tengo ocasión de abrir el foro a preguntas de ahí, pero como somos 4 turnos,
nada más que agradeceros a los cuatro vuestra presencia y sobre todo que el objetivo era pues que fuera de un ambiente preelectoral en el que cada uno está intentando meter sus eslóganes, hablar, pues, como dice Zaida también, de las grandes verdades, de cosas que hay que explicar a la ciudadanía sin histrionismos, sin grandes duplicidades tampoco, solo decir esto es lo que queremos, esto es lo que cuesta y esto es lo que vale la pena debatir en cuanto a nuestra visión de España en el mundo y a nuestra visión de España como actor estratégico, pues en un ambiente internacional muy cambiante y pues cada vez más competitivo, diría yo, como dijo el general Rossetti, la vuelta de la geoestrategia tras el mundo estrictamente bipolar de la Guerra Fría. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos los que nos seguís, tanto presencialmente como en el streaming. Muchas gracias.